¿qué pasó con el tema buitres? Con el tema buitre, de mi punto de vista, Cristina dejó de rodillas al próximo gobierno, es decir, a Mauricio Macri, pero lo mismo le hubiese pasado a Daniel Scioli. Lo dejó atado de pies y manos por un hecho muy sencillo, que Argentina tiene un agujero fiscal este año de 350.000 millones de pesos. 350.000 millones de pesos de déficit fiscal, que obviamente ningún gobierno puede hacer un ajuste fiscal para terminar con ese déficit fiscal porque no dura 10 minutos en el poder. Es decir, nadie quiere, y Macri no quiere ser de la Rúa, entonces no puede hacer un ajuste fiscal para terminar con los 350.000 millones de pesos de déficit, de agujero fiscal que dejó Cristina. Esto contando incluso los recortes de subsidios que anunció Macri la semana pasada para la luz y los que va a anunciar la semana que viene para el gas, que significa un ahorro fiscal de 50.000, 60.000 millones de pesos. Aún así, el Estado argentino va a tener este año un agujero fiscal de 350.000 millones de pesos, heredado de Cristina. Ante esa situación hay dos opciones que tiene el Estado. Si descartamos la idea del ajuste fiscal, porque ya vivimos la década del 90 y lo que le pasó al gobierno de la Rúa, y la idea de estos gobiernos que llegan y quieren hacer un ajuste fiscal y vuela todo por los aires, política y socialmente, bueno, si hay que convivir con un déficit fiscal de 350.000 millones de pesos, más de 5 puntos del Producto Bruto Interno, hay dos formas de financiarlo. Uno es emitir deuda. Habría que emitir este año más de 20.000 millones de dólares en bonos en el exterior para financiar este agujero fiscal. Y lo otro es emitir pesos desde el Banco Central. Como emitir pesos del Banco Central inmediatamente significa que se dispare todavía más la inflación o haya otra superdevaluación, está claro que este instrumento de emitir pesos ya quedó totalmente anulado, quedó fundido. Esto lo sabían en la campaña electoral incluso los propios economistas, por ejemplo de Daniel Scioli, que decían, se terminó la etapa de emitir pesos, se fundió el Banco Central, hay que tratar de encontrar financiamiento, crédito en el exterior. ¿Por qué digo que Cristina dejó en este contexto de rodillas al gobierno de Macri? A su sucesor, cualquiera fuera. Porque para cubrir los 350.000 millones de pesos de déficit fiscal, la única alternativa que hay este año es tratar de buscar crédito en el exterior. Obviamente se van a seguir emitiendo una gran cantidad de pesos, pero se podrán emitir 100.000 millones de pesos este año. Si se emite más, el dólar este año va a haber que ir a buscarlo mucho más arriba y la inflación va a haber que ir a buscarlo mucho más arriba. Entonces, la única alternativa que tiene este gobierno, y esto más allá de las mentiras del kirchnerismo y del relato del macrismo que dice estamos haciendo todo bien porque este es nuestro camino, no tienen otra alternativa. Quedó atado de pies y manos el sucesor de Cristina por la irresponsabilidad de los últimos años del gobierno kirchnerista. Si hay que emitir 20.000 millones de dólares en el exterior para poder financiar no solamente el agujero fiscal del gobierno nacional, sino de las provincias. Las provincias están desesperadas para salir a emitir deuda y poder pagar no solo obra pública, en muchos casos poder pagar salarios, poder pagar gastos corrientes. Como el gobierno nacional ya no puede emitir pesos para enviarle los fondos, lo que hizo es autorizar para que cada uno pueda emitir deuda en el exterior como sea. O sea que, es decir, que este año no solamente van a cubrir el agujero fiscal el gobierno nacional con emisión de deuda en el exterior, de crédito en el exterior, sino también las propias provincias. Ahora, no es trivial a qué tasa de interés vos te endeudás. Si Argentina tuviera que emitir este año para cubrir el agujero fiscal, que insisto, esto es lo política y socialmente viable. Ni siquiera el gobierno más de derecha puede imaginar que se puede cortar 5 puntos del PBI de déficit fiscal este año sin que explote socialmente y políticamente de Argentina. Entonces, si necesitas 20.000 millones de dólares para emitir en el exterior, para conseguir financiamiento y no hacer el ajuste fiscal, más allá de los despedidos, de los ñoquis, de estas cosas, el ajuste fiscal que significaría reducir un déficit de 350.000 millones de pesos, bueno, es importantísimo a qué tasa de interés te vas a endeudar. Si te endeudaras al 10% anual, que es la tasa de interés
a la cual se endeudó el gobierno anterior en los últimos años cada vez que consiguió una ventanilla de financiamiento. Por ejemplo, cuando se emitieron los bonos para pagarle la indemnización a Repsol por la expropiación de YPF, Argentina pagó una tasa de interés del 11,75, casi 12%. Después esa tasa bajó un poco. Pero si Argentina tuviera que emitir 20.000 millones de dólares en el exterior al 10% anual de tasa de interés, cosa que sería muy difícil que nos prestaran 20.000 millones de dólares al 10% anual, porque saben que no los podríamos pagar en el futuro, pero si lo hiciéramos, tendríamos que pagar 2.000 millones de dólares de intereses por año por esa deuda. Con bonos a 10 años son solo de intereses 20.000 millones de dólares de intereses en 10 años, es decir, duplicás la deuda en 10 años. Si lográramos bajar esa tasa al 5%, que es la tasa de interés que pagan países como Colombia o Perú, no Chile, que paga el 3% anual en dólares de tasa de interés cada vez que toma crédito en el exterior. Bueno, obviamente los intereses que pagaríamos para cubrir el déficit de este año de 20.000 millones de dólares no serían 2.000 millones de dólares por año de intereses, sino que serían 1.000 millones de dólares por año, la mitad. ¿Cómo se baja la tasa de interés del 10 al 5%? Es decir, ¿cómo bajamos de lo que paga la Argentina en los últimos tiempos al 5% lo que pagan Perú o Colombia? No Chile, que es un caso aparte, digamos, que paga mucho menos, o Bolivia, que viene haciendo las cosas bien hace mucho tiempo y entonces puede tomar crédito, endeudarse a tasas menores, 4%, 3%. Pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, no hay forma de hacerlo si no arreglás con los buitres. Porque Argentina está en default, está bloqueada por un tribunal en Estados Unidos que es el principal centro financiero mundial. Entonces, si Argentina arregla con los buitres, cualquiera sea el arreglo, se ahorraría 10.000 millones de dólares por los próximos 10 años para cubrir el déficit de este año, por lo que vamos a emitir este año para cubrir el déficit y evitar un ajuste fiscal que llevaría a Argentina al colapso político y social. Ahora, veamos lo que le ofreció Macri a los fondos buitre y qué le ofrecía antes Kicillof a los fondos buitre. Los fondos buitre consolidaron en el juzgado de Griesa, más los que quedaron afuera de Los Cángeles, 9.000 millones de dólares de déficit. Macri el viernes pasado ofreció pagar 6.500 millones de dólares, es decir, una quita del 27,5%, si entraban, aceptaban el acuerdo antes del 19 de febrero los fondos buitre principales. Si no aceptaban el acuerdo, la quita sería del 30%. Pero bueno, veamos los números de lo que esto significa y de lo que significaría seguir boludeando en el tironeo patria o buitre. Bueno, con la quita del 27%, Macri dice voy a pagar 6.500 millones de dólares cash. Esto es un descuento de 2.500 millones de dólares. Kicillof en algún momento le dijo a Cristina, asesorándola mal, pero en algún momento que estaba exorbitado, le dijo que él podía conseguir un 50% de descuento con los fondos buitre, que iba a pelearlo, cosa que ningún economista, ni siquiera los economistas de Scioli, que hablaban de un descuento del 30%, primero del 20%, y después hablaban del 30% en plena campaña electoral, creían posible. Pero Kicillof en algún momento dijo, yo consigo que me hagan una quita del 50% de los fondos buitre. Bueno, con el 50%, si se consiguiera esa quita que Kicillof siempre dijo y nunca se pudo conseguir ese acuerdo, en vez de pagar 9.000 millones de dólares, pagaríamos 4.500 millones de dólares. Es decir, ese acuerdo de Kicillof supuestamente significaría ahorrar 2.000 millones de dólares menos de lo que está dispuesto a pagar ahora Macri a los buitres. Es decir, en el mejor escenario, Kicillof proponía ahorrar 2.000 millones de dólares menos de lo que está dispuesto a pagar Macri. Ahora, volvamos a lo que les planteaba anteriormente. Mientras Argentina sigue discutiendo con los fondos buitre, este año tiene que emitir 20.000 millones de dólares. Y si no logra bajar rápidamente la tasa de interés por la cual consigue ese financiamiento, no solamente el gobierno nacional, sino los gobernadores y los municipios, Argentina va a tener un sobrecosto de 10.000 millones de dólares en los próximos 10 años por cubrir el déficit de este año, que es el agujero que le dejó Cristina a su sucesor. Entonces, no hay duda de que el pleito con los buitres hay que cerrarlo cuanto antes. Y no está claro que se pueda hacer rápidamente. Cuanto más demore,
más costos va a tener el gobierno, porque además todo lo que signifique demorar el acuerdo con los buitres, ¿por qué los buitres se sentaron riéndose de la postura del gobierno de Cristina y de Kicillof durante 3 años? Porque cuando no había acuerdo, la tasa de interés que acumulaba la deuda de Argentina con los fondos buitre era del 17% anual, en dólares. Es decir, una tasa astronómica. Hace 3 años no le debíamos 9.000 millones de dólares a los fondos buitre, le debíamos 3.000 millones de dólares o 3.500 millones de dólares. Es decir, que los fondos buitre, siempre que no hubiera acuerdo, les corría una tasa de interés del 8% más 9% de punitorios, más del 17% anual en dólares de punitorios. A ver, Macri no tiene otra que arreglar con los buitres. Obviamente que tiene que hacer una quita importante, del 25, 27, 30% sobre eso. Ahora, la discusión de fondo es cómo se cubre el bache fiscal que dejó Cristina. ¿Se va a hacer emitiendo deuda en el exterior? Y es el único camino posible. Si se cubre emitiendo pesos, Argentina va derecho este año a una inflación todavía más alta de la actual y además un escenario donde se vuelve a devaluar el peso. Argentina va a otra devaluación. Argentina no puede seguir emitiendo 350.000 millones de pesos por año desde su Banco Central, porque nadie quiere los pesitos. Vamos a hablar un poquito de la inflación y justamente el talón de Aquiles de Macri, porque Macri trata de hacer algunas medidas que todos dicen que hay que tomar. Por ejemplo, recortar los subsidios. Y recortar los subsidios, van a aumentar las tarifas de luz y gas, pero eso significa que en tu factura, por ejemplo, vas a pagar por mes, en un aire acondicionado para los que tienen alto consumo, 228 pesos más por mes de la factura de luz. O para un caloventor, por mes, 360 pesos más por mes. O una estufa cuarzo a partir del invierno, 215 pesos más por mes en la factura de luz. ¿Qué significa eso? Que sean 200 pesos más, 300 pesos más o 200 pesos más de la factura, aunque en el resto del país ya están pagando facturas más caras, en Capital y Gran Buenos Aires los consumidores van a gastar esto más en Edenor y en Edesur, en la factura, y van a gastar menos en un chocolate, en las facturas de la panadería, en un vinito, en libros. Es decir, va a haber menos consumo. Y hacia eso se encamina la economía. Una economía que tiene hoy menos consumo por la inflación de un lado y por el tarifazo de luz y de gas a partir de marzo que Macri está implementando y muchos dicen no tenía otra alternativa. Mira el informe.